Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo evento que en esta ocasión creo que va a ser de alguna manera un broche del año con las conferencias que hemos tenido y los pensando que hemos tenido en relación a ciertos temas que no hemos querido dejar sin tener algún grado de elaboración, algún grado de pensamiento, algún grado de encuentro. Así que por lo tanto hoy vamos a tener la última conferencia de este año, y antes de presentar el tema y a los invitados de lujo que tenemos, les quiero comentar que la actividad del próximo viernes a las 12 va a ser la presentación del libro de nuestra querida Silvia Gomel, miembro de la asociación, que se titula Familias, Parejas, Analistas, la escena clínica, donde van a hacer una presentación Susana Stenbach y comentarios van a ser a cargo de Susana Stenbach y Daniel Weisbrot. Y quien habla va a coordinar. Es un evento tan gozoso, digamos, que haya tanta producción. Este año se ha dado mucha producción de publicaciones, así que bueno, este será otro evento para celebrar. Después se van a ir enterando de otras fechas, digamos, que tienen que ver con un homenaje que se le va a hacer a nuestra querida Janine Puget. Bueno, también alguna celebración virtual por el fin de año, ¿no? Y bueno, se irá informando debidamente de todo eso. Ahora vamos a pasar a la conferencia, al diálogo que tenemos hoy, que se titula Negación, del fenómeno psíquico al sistema de representación, y es un diálogo entre el psicoanálisis y la sociología. Como ya sabemos, es algo que nos interesa mucho, el diálogo con distintas disciplinas, así que es de ponerlo a la práctica. Por lo tanto, hoy vamos a escuchar y tenemos el lujo de presentar, yo tengo el lujo de presentar a Daniel Feinstein y a Yago Franco. Daniel Feinstein es sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del Centro de Estudios sobre Genocidio. Experto independiente por la ONU para la elaboración de las bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino, juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Publicó decenas de libros, el último, La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política. Y Yago Franco, psicoanalista y escritor, presidente del Colegio de Psicoanalistas, coeditor de la revista virtual El Psicoanalítico. Su más reciente libro publicado es Paradigma Borderline, de la afánesis al ataque de pánico, y este año el libro electrónico colectivo Stop COVID-19, Volver a la Normalidad, colaborador diario de Página 12, numerosas publicaciones en revistas psicoanalíticas de Argentina y el extranjero, y dictó este año los seminarios de psicoanálisis y teorías de género, Una relación imposible y Pensar con Castoriadis. Numerosas presentaciones argentinas en Argentina, Madrid y México. Vamos a parar acá porque si no nos va a llevar el tiempo de la conferencia si tenemos que hablar de los antecedentes de ambos. Bueno, un placer, bienvenidos ambos, y queremos escucharlos y después vamos a hacer un intercambio a través del chat. El que quiera comenzar, ¿querés vos, Daniel? Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer estar aquí, y bueno, veo a alguna gente muy querida también, así que la verdad que un placer, un orgullo. Yo quería plantear 4 o 5 cosas en relación al eje que me convocaban del título del evento, pero después también para poder aprovechar el tiempo para intercambiar, ¿no? Tanto con Yago como con todos ustedes.
Y era pensar justamente algunas cuestiones alrededor de, en principio, de los procesos de representación y después de la especificidad de la negación dentro de esa lógica de los procesos de representación, ¿no? Y quería plantearlo, obviamente, desde una mirada que es la mía en términos del acercamiento desde las ciencias sociales, pero también en diálogo, justamente, con algunas cuestiones del campo psicoanalítico, como para, y en general del campo psíquico, diría, para pensar esos puntos de interrelación y de complejidad, ¿no? Por un lado me parecía importante esto de plantearlo en clave de sistema de representación para pensar justamente por un lado lo que podríamos llamar el carácter adaptativo de todo sistema de representación, que lo que busca es construir una adjudicación de sentido a la realidad, digamos, ¿no? Podríamos decir que una de las bases fundamentales de todo sistema de representación es la construcción de sentido, y de alguna manera podríamos decir que es el motivo central de la sociología. ¿Sí? Uno de los padres de la sociología, que es Max Weber, plantea, bueno, la sociología se trata en definitiva de comprender, estudiar, analizar la forma en que los hombres dotan de sentido a su propia acción social, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es lo que está detrás de esta idea de un sistema de representación que busca construir un sentido que primero no siempre es, es a priori, sino que en muchos casos es un sentido post facto, es otorgarle sentido a lo que ya hicimos, y que por otro lado no involucra solo ni fundamentalmente una dimensión cognitiva, sino que yo tiendo a plantear, y acá es donde empezamos además con la interrelación con el campo de lo psíquico, tiendo a plantear que hay tres dimensiones fundamentales en la construcción de representaciones, una de carácter más cognitivo, otro de carácter más emocional o afectivo y otra de carácter ético, ¿sí? Que interjuegan en esa construcción de representaciones. Y entonces en esa línea la idea era ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué rol juegan en esta construcción de representaciones los sistemas de negación y cómo se da este interjuego entre lo que puede estar ocurriendo en el plano de lo psíquico y su afectación en clave a través de ese elemento afectivo emocional, pero no solo, también a través de sus componentes éticos, que ahora voy a plantear algunas cuestiones, como esto termina jugando y metamorfoseándose y asumiendo otras lógicas en tanto un sistema de representación social de la realidad. Y digo, para ver los intercruzamientos, pero también las diferencias, en el sentido de que no existe un inconsciente colectivo, o por lo menos yo considero que no exista, más allá de Jung o de otras miradas, esto es que no podemos pensar la sociedad en clave a la lógica de comprensión del aparato psíquico, pero que sin embargo hay puntos de entrecruzamiento y lógica de articulación y que hay que conocer para ver cómo juega en otro plano lógicas que pueden tener puntos de contacto. Entonces, en ese sentido, supongo que Yago se va a meter más, entonces, y que además no tiene sentido que lo plantee con ustedes, pero me parece que sí es importante entender ese funcionamiento de la negación como proceso psíquico, que es lo que posiblemente me daría pudor hablar aquí, porque ustedes deben conocer más que yo con respecto a sus lógicas de funcionamiento, pero que me parece que hay una discusión interesante que se abre, incluso en la mirada sociológica, sobre el proceso psíquico, y que yo la quería rescatar a partir del planteo que le hacen el ser y la nada Sartre a Freud, en relación a el cuidado que habría que tener, incluso en el nivel del aparato psíquico, de pensar a la negación únicamente como un mecanismo protectivo. Esto es que la negación en sí mismo es, efectivamente, entre otras cosas, un mecanismo protectivo. Esto es que tiene como uno de sus objetivos justamente preservar a esa estructura psíquica de aquello que, por ahí para usar el lenguaje más freudiano clásico, atravesaría la barrera de protección antiestímulo, por hablar en clave de más allá del principio de placer. Y lo que va a plantear Sartre, y que creo que vale la pena para hacer ese pasaje, es que en la negación, incluso como proceso psíquico, antes de pasar al nivel de la representación, hay un elemento también de mala fe, ¿sí?
ese concepto tan rico que desarrolla tanto Sartre como Simone de Beauvoir de la idea de la mala fe en tanto autoengaño, que iría más allá de la cuestión protectiva y que se vincularía a una preservación del egoísmo, dice Sartre, ¿sí? O sea, en esta negación lo que hay, por eso involucra esta dimensión de la ética también, lo que hay es una voluntad de no aceptar la transformación que esa realidad podría imponer en nuestro comportamiento. Y en esa dificultad de aceptación de lo que la realidad puede imponer en nuestro comportamiento, no hay solamente un elemento de protección de un aparato psíquico que no podría tolerar aquello que se está negando, sino que aparecen como otros elementos que es cierto que después el psicoanálisis los ha tratado de distinguir y el propio Freud los ha tratado de distinguir diciendo, bueno, cuidado, que la negación no es lo mismo que la desmentida, que la negación no es lo mismo que la renegación, digo, comienzan a aparecer otra serie de conceptos, eso que también trabajara Manoni con esta idea de lo sé pero aún así, digamos, ¿no? Que da cuenta de un modo que tampoco estaría en la clave ni de la represión ni del carácter protectivo, ¿no? Entonces me parece que estos elementos son importantes para tomar en cuenta que cuando estamos hablando, incluso a nivel del procedimiento psíquico de la negación, no estamos hablando de una sola cosa, ¿sí? Sino que estamos hablando de procesos de distinto orden, con distintas causalidades, con distintos entrecruzamientos, con distintos efectos y con distintas articulaciones de lo psíquico y lo social. Ahora, cuando esto aparece ya en términos de sistemas de representación, estamos hablando de otro nivel de análisis que implica formas de racionalización de lo que está ocurriendo en el plano de lo emocional y en el plano de lo ético, ¿sí? Esto que Piaget trabaja también de la toma de conciencia y que plantea esta idea de, que para el caso lo había dicho Marx antes también, no lo saben, pero lo hacen, digamos. Esta idea de que la toma de conciencia suele ser posterior a la acción. Y que entonces muchas veces lo que hacen los sistemas de representación es racionalizar aquellas corrientes, voluntades, instigaciones a la acción que provienen tanto de estas cuestiones emocionales como de valoraciones éticas con respecto a nuestra inmersión en la realidad, ¿no? Y en ese sentido era que quería plantear algunas lógicas del funcionamiento de los sistemas de negación ya en tantos sistemas de representación, y no solo ni fundamentalmente en tanto elemento del funcionamiento del sistema psíquico, ¿no? Uno de los que trabajó, a mi modo de ver, de modo yo diría, más rico, ¿no? Y con intento de encontrar sus distintas formas, la negación como sistema de representación es Stanley Cohen. Stanley Cohen plantea tres modos de funcionamiento de los sistemas de negación en tanto formas de representación de la realidad, que son ricas para pensar, digo, todos los hechos con los que estamos lidiando, ¿no? Que es la negación literal, la interpretativa y la implicatoria. La negación literal sería la más evidente, sería esta negación que pasa por plantear el hecho no existe. ¿Sí? Esta sería la negación literal. El hecho con el que me estoy confrontando no existe. El virus no existe, por ejemplo. Esta realidad que estoy viviendo no existe. Pero son interesantes las otras dos modalidades porque dan cuenta de formas más complejas de construir la negación, que es la interpretativa, que es el hecho sí existe, pero su explicación es diferente, ¿sí? Con lo cual lo que hay es una negación de la interpretación de tanto el surgimiento de ese hecho, las consecuencias de ese hecho. Y sobre todo lo interesante es el tercer nivel, que es esta negación implicatoria, que lo que va a cuestionar no es ni la existencia del hecho, ni su causalidad, sino las consecuencias que ese hecho deja en sus efectos sociales o en la necesidad de incidir en mi comportamiento. Podríamos verlo claramente en estas autoexcusas de una persona corrupta, por ejemplo, que dice, bueno, si no lo hice yo, lo haría otro, ¿sí? En términos de decir, no está negando la existencia del hecho, no está negando la explicación del hecho,
está intentando negar las implicaciones que puede tener en su comportamiento. Y después me parecía interesante pensar en ese sentido cómo se dan formas distintas en la construcción de esas representaciones negacionistas, y cómo esas formas distintas que se van dando justamente, aún pensadas desde sus sistemas de representación, sería rico, y me parece que se ha hecho poco, y no es que yo lo voy a hacer, sino simplemente una convocatoria a pensarlo juntos, cómo se van imbricando esos elementos de sistema de representación en su articulación con procesos del funcionamiento psíquico. Entonces, por plantear ahí, podríamos como trabajar 4 modalidades distintas y que me parece interesante después pensarlas en esa articulación, ¿no? La primera, 4 modalidades que son muy clásicas, diría, de las formas negacionistas de representación de la realidad, ¿no? En términos justamente de sistema de representación. La primera son todo lo que tiene que ver con formas de relativización o minimización, ¿sí? Esto es uno de los procedimientos clásicos del negacionismo, no es tan grave como parece, no son tantos muertos como dicen, ¿sí? Aplicado al hecho que fuera, ¿no? No es, o relativización de su importancia, ¿sí? Que se vincula con el segundo gran procedimiento, que es una forma de relativización, pero más específica, que es la falsa equivalencia, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué tanta preocupación con estas muertes si hay estas otras muertes, ¿sí? Si están estas otras aquí, si están estas otras allá, y que se van dando una construcción permanente de falsas equivalencias que están al servicio de la relativización, ¿sí? Por eso esas lógicas, la minimización en algún punto tiene más que ver con la literalidad, y la relativización se vincula más a las lógicas de interpretación, que busca a través de la falsa equivalencia producir la lógica de la minimización. No es minimización por el número, es minimización porque miren esto que aparece como importante y nadie lo está mirando, y entonces si hiciera una equivalencia con esto resultaría que el hecho del que estamos hablando no es tan grave como están planteando. El tercer gran conjunto, y me parece interesante, y hay un libro hermoso en ese sentido de Luigi Soja para plantear algunas de estas interrelaciones, tiene que ver con el rol de la teoría conspirativa como elemento negacionista, que es todo esto en verdad deriva de que nos están intentando convencer de algo que no es para dominarnos, digamos. Y digo que Soja tiene un muy buen trabajo en ese libro Paranoia de Soja, porque justamente trabaja el rol de la paranoia, pero en un sentido de sistema de representación para explicar la teoría conspirativa, y encuentra algo muy rico para que pensemos aquí conjuntamente, que es la diferencia de incidencia y de importancia de la paranoia en su rol en la construcción de sistemas de representación con respecto a la incidencia y la importancia de la paranoia como fenómeno clínico. Y lo que dice Soja, y que me parece que es muy acertado, es que ahí podemos ver una diferencia abismal, en el sentido que la paranoia como cuadro clínico grave afecta a un número muy marginal de sujetos, ¿sí? En el sentido que no constituye a nivel del aparato psíquico individual una fuerza con tanta potencia, pero que sin embargo, cuando se estructura como sistema de representación, la paranoia sí logra cobrar una capacidad de incidencia y de juego en los sistemas de representación que no aparece en el aparato psíquico, incluso del propio sujeto. Esto es, el que compra la teoría conspirativa no necesariamente, y por lo general no, es un paranoico en su vida cotidiana o en su estructura psíquica. Se vuelve paranoico en la articulación social, ¿sí? Y entonces este es el rol que juega esa estructura de representación paranoica, podríamos decir, que está detrás de la teoría conspirativa, ¿sí? Este carácter social de la construcción paranoica, ¿sí? Que es infinitamente más potente y más capaz de atravesar al propio sistema psíquico que el propio carácter individual de la paranoia, ¿sí? En tanto desarrollo del aparato psíquico.
Y por último, digamos que me parece que también vale la pena tomarlo en cuenta como una de las lógicas de funcionamiento de los sistemas de representación negacionista, es la sobresimplificación, ¿sí? Que también va a estar detrás de muchos de estos paradigmas, que es tratar de reducir la complejidad de lo real y que podríamos decir que se entrecruza con las otras formas de representación, porque esa sobresimplificación se articula con la minimización, se articula con la relativización, se articula con la falsa equivalencia y se articula claramente también con la teoría conspirativa, ¿no? Ahora, justamente lo que me parece que puede ser interesante en esto que me convocaban a pensar juntos es ver cómo se da ese interjuego entre esta articulación, este surgimiento de sistemas de representación, particularmente en situaciones de crisis, que instrumentan formas negacionistas que podríamos decir que crecen y cobran mucha potencia a nivel social, con lo que está pasando en el plano del aparato psíquico y cuáles son los puntos de articulación, de entrecruzamiento en las dos direcciones entre estos procesos. Sobre todo, y por ahí con esto cierro, porque la idea justamente era hacer algo corto donde tirar 3 o 4 cuestiones para abrir al intercambio que puede ser lo más rico, porque me parece que lo que uno observa cuando analiza procesos sociales de respuesta ante situaciones catastróficas y el modo en que sigue evolucionando la construcción de representaciones cuando se llevan a cabo en esta clave de representaciones negacionistas, es su articulación con otro proceso que también viene de la clave del análisis del aparato psíquico, pero se expresa con mucha más potencia en el plano de las representaciones y las acciones sociales, que es la proyección, ¿sí? Esto es, ese negacionismo cuando no empieza a entrar cada vez en mayor conflicto con la realidad con la que se debe confrontar, ¿sí? Empieza a apelar a este otro mecanismo, que es tratar de encontrar el responsable del sufrimiento, ¿sí? El responsable de ese sufrimiento que no se quiere aceptar en función de la inmersión en estas lógicas de representación negacionistas, ¿sí? Y es en este sentido donde aparece otro fenómeno que otra vez proviene del campo de lo psíquico, pero lo vemos jugando de otra manera en el plano de la representación, que va a tener que ver con esta búsqueda de algún responsable sobre el cual descargar ese odio que se va construyendo en ese desajuste con la vinculación con la realidad y que no puede ser elaborado, ni comprendido, ni abordado, ni utilizado para actuar, en tanto está tramado por esas representaciones negacionistas, ¿no? Y entonces verlo como incluso uno podría pensar como un peligro que genera situaciones como la actual, en términos de que si uno observa el fenómeno contemporáneo, diría que vamos viendo estas distintas etapas y vamos viendo cómo se han ido construyendo, producto de procesos que operan en la distinta articulación de lo que está pasando en el plano psíquico, formas crecientes de negacionismo en términos de sistemas de representación, cómo esto genera una profunda dificultad para lidiar con el problema y trae un aumento en el nivel de contagios, un aumento en la letalidad, un aumento en el sufrimiento, un aumento en el malestar, y cómo esto puede ir llevando a intentar encontrar al responsable, ¿sí? O algún responsable sobre el cual descargar el enojo, la frustración, el resentimiento, el odio que va generando las consecuencias de esa situación, de ese comportamiento producto de esa representación negacionista. Entonces, bueno, esto era como la articulación de elementos que me parecía interesante abrir al intercambio, digamos, a ver cómo lo pensaban y cómo podemos pensar con las herramientas de nuestras distintas disciplinas algunas cuestiones que nos interpelan en la pura contemporaneidad, digamos. Así que bueno, hasta ahí un poco algunas cuestiones que me había notado y encantado de que abramos después el debate.
Sí, Yago. Sí, Gracias, Daniele. Excelente. muy interesante lo planteado por Daniel. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí y de estar en este intercambio. Agradezco la invitación. Y justamente lo que voy a intentar hacer es trabajar en esta zona de encuentro o de articulación que plantea Daniel entre lo que él llama, las llamadas representaciones sociales, que yo voy a llamar de otra manera. Mi lectura va a ser freudiana, castoridiana y mía, de alguna manera. Cómo hay una articulación posible, pensable, entre un sistema de representaciones sociales y el aparato psíquico. Pero me voy a focalizar en algo muy específico, que sería cómo pensar desde una parcialidad, porque no tengo ninguna intención de dar una explicación abarcativa, ni total ni definitiva, esto que llamamos negacionismo. Cómo poder pensarlo desde algo muy puntual, que para mí es la subjetividad. Pensando la subjetividad como ese lugar de encuentro, como ese lugar de formateo, un lugar indecidible, por otra parte, en el cual la sociedad intenta formatear el psiquismo de sus integrantes para generar un común que permita que exista un nosotros aún para la diferencia, por supuesto, para la lucha, para el conflicto, etcétera, etcétera. Ese terreno firme sobre el cual se desarrolla el colectivo social, pero también el terreno firme para el psiquismo. Entonces, mi intención es tratar de ver cómo desde la subjetividad y desde el psiquismo, desde una subjetividad instituida aún dentro de las diferentes subjetividades que hay en una sociedad. La sociedad es algo heterogéneo y hay distintas subjetividades que forman parte de la sociedad, pero hay un común, ¿no? Hay algo que recubre prácticamente la totalidad y que hace, bueno, que podamos, como decía antes, llamarnos nosotros. ¿Y qué de esto favorece el negacionismo? Para esto voy a empezar por un recuerdo. Yo cuando era chico veía una serie que muchos de ustedes recordarán, que se llamaba Los Invasores. En el inicio de esta serie, una voz en off decía que los invasores eran seres extraños que provenían de un mundo que se extingue. David Vincent era el protagonista de la serie, ese que los había visto y el que sabía que querían dominar el planeta, y quería convencer a todo el mundo de que querían dominar el planeta, de que estos seres existían, pero las características escurridizas de estos seres y al mismo tiempo rechazo de aquellos sujetos con los cuales él se contactaba a admitir esta posibilidad de que existieran seres que querían dominar el planeta, hacían que nadie le creyera, que nadie lo escuchara, que todos se burlaran. Creo que hay una situación común en algunos de nosotros, no sé si muchos o pocos, que intentamos convencer al mundo de que estamos en un real peligro y que esta actitud negacionista, que si bien no es absolutamente mayoritaria, pero es lo suficientemente importante como para poner en riesgo la vida del colectivo. Ahora bien, yo no voy a hablar específicamente de los negacionistas en sí, que es un poco lo que más que nada apuntaba Daniel, sino que lo que más me importa es el discurso instituido, el discurso que viene desde los gobiernos y desde las organizaciones sociales diversas, que tiene un componente de negación importante. Y para mí eso es lo más interesante en todo esto. Bueno, ayer tuvimos un ejemplo muy claro, ¿no? En el velatorio de Maradona, ¿no? En plena pandemia, una actividad que se desarrolla como si no hubiera pandemia. Y esta es una decisión que se toma desde algún lugar y que evidentemente refuerza
esta negación que los sujetos tienen por distintas razones, tanto psíquicas como subjetivas. Psíquicas, por lo que Daniel decía, hay un elemento básico en el psiquismo que es la negación. Es más, que da en el texto de la negación, Freud justamente plantea que esto es lo que da origen al mundo, la negación de origen al mundo, en el sentido de que es expulsado al exterior del mundo aquello displacentero al interior del psiquismo. Entonces es un mecanismo fundamental para el funcionamiento del aparato psíquico. Entonces lo que yo quiero es tratar de entender un poco cómo era el mundo de la subjetividad y el mundo del magma de significaciones instituidas antes de la pandemia y cómo es ese mundo ahora. Y tratar de ver, insisto, qué es aquello, no voy a explicar por qué existe el negacionismo, sino, y quiero ser claro en esto, insistir en aquello que puede favorecer el negacionismo, sobre todo desde la subjetividad y desde el discurso colectivo, del discurso instituido. Este discurso instituido, que Piero Lanier lo llama el discurso del conjunto, en Lacan sabemos que toma también la forma del otro, es el que decide sobre los destinos de las pulsiones, de las identificaciones y también formatea los deseos. Esta es la intención del discurso del conjunto en términos de formatear el aparato psíquico para generar un común. Por supuesto que esto es una pretensión que se encuentra con que el psiquismo de los sujetos puede hacer con eso cosas que no son las que fueron específicamente pensadas. De hecho, si hay quienes niegan la existencia de un virus y hay quienes no niegan la presencia del virus y de la pandemia, es porque el discurso colectivo, adquiere diversidades en su incorporación en el psiquismo de los sujetos. Entonces, hay también un modo de instituir los lazos sociales o de pretender instituir los lazos sociales por parte del discurso colectivo. Este discurso colectivo, por otro lado, tiene un amo, tiene alguien que intenta como poner un ancla en el discurso, instituir significaciones centrales, que generalmente es el que domina la sociedad, es el sector que domina la sociedad el que intenta esto. Y en los últimos siglos el discurso imperante sabemos que ha sido el capitalista, y desde el psicoanálisis el desenmascaramiento de sus efectos en el psiquismo empieza por Freud, por William Reich, Lacan, Castoriadis, Deleuze-Guattari, Marcuse, Habermas, Adorno, Zizek, Byung-Chul Han. Es una muy larga serie de pensadores que desde el psicoanálisis han intentado mostrar cómo afecta el funcionamiento del psiquismo un discurso como el capitalista. En ese sentido, si bien yo tampoco adhiero a la idea de un inconsciente colectivo, sí lo que diría es que el inconsciente es efecto del colectivo, es un producto del colectivo. ¿En qué sentido? En el sentido que mencionaba antes, el destino de las pulsiones, de las identificaciones, del modo de sentir, de amar, de padecer, etc., y de los lazos sociales, pretenden ser instituidos desde estas significaciones centrales. No me voy a detener en cómo ha sido la subjetividad dentro del capitalismo, solamente voy a mencionar que en estos últimos tiempos ha habido un conformismo, una subjetividad conformista en el consumo, que esto ha atravesado todas las clases sociales, y una gran privatización de la vida con un abandono importante de la vida comunitaria. Una subjetividad con una tendencia a actuar más por reflejo que por reflexión, y con una gran intolerancia a salir de la vertiginosidad de una temporalidad en la aceleración permanente. Castoriadis decía, mofándose de un modo burlón, que se trataba de un reflejanthropus o de un sapinganthropus, ¿no? Para hablar de quien refleja el mundo sin poder reflexionar sobre el mismo, o de quien pasa de una cosa a otra como quien cambia de canal en el televisor.
Esto en una subjetividad perteneciente a una cultura que está asignada por el avance de la insignificancia en términos del empobrecimiento paulatino del magma simbólico que hace a esta sociedad. Así venía todo esto, ¿no?, hasta principios de este año, pero pasaron cosas, como se viene diciendo. Y lo que pasó es la aparición de una pandemia, que curiosamente, nos debe interesar esto, fue anticipada durante más de una década. Yo siempre digo que en organizaciones dependientes de Organización de las Naciones Unidas y en la misma ONU, había ya acaparamiento, almacenamiento de barbijos N95, obviamente de alcohol en gel, y ya estaba planificado un trabajo a distancia para cuando se desatara la pandemia. Y además hubo muchos anuncios y avisos de científicos, de artistas, de pensadores, etcétera, 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 de movimientos ecológicos y ambientalistas, que no encontraron un lugar instituido dentro del discurso colectivo. El capitalismo, que se transformó en una máquina absolutamente depredatoria, más que nada en estas últimas décadas, fue produciendo las condiciones para que apareciera esta pandemia. Esto ya lo sabemos todos, pero también lo sabíamos desde antes. Ahora bien, un modo de poder empezar a pensar en cómo esta pandemia, este virus, ocupa un lugar o no ocupa un lugar dentro de este discurso del conjunto, justamente es porque lo contradice. Si algo la pandemia ha producido es contradecir el modo habitual de funcionamiento de las sociedades capitalistas. Porque lo primero que afectó, y esto lo hemos visto, es la circulación de mercancías y de actividades, y nos hizo recluir a todos en nuestras casas, impidió de alguna manera, frenó durante mucho tiempo la vertiginosidad de la producción y el consumo, que es el núcleo central de esta sociedad. Además de arrojarnos a todos a un acercamiento nunca antes visto de la posibilidad de la muerte real y efectiva. Lo que quiero decir con todo esto es que este rechazo a admitir que hoy se continúa en las actitudes negacionistas de buena parte de la población, e insisto, en los discursos oficiales, y esto es algo que abarca todo el planeta, los discursos oficiales que contienen un componente, un núcleo de negación, muchas veces en acto, más que en palabras, ¿sí? Y luego me voy a detener un poquito en esto, daría muestras de que la pandemia y el virus no cesan de no inscribirse en el discurso colectivo. También de que ha habido una forclusión de la percepción del riesgo que implican tanto el virus como la pandemia, y por supuesto una renegación. En principio porque este virus no es igual a los previos, a los ya conocidos, porque es absolutamente, más allá de las características intrínsecas que tiene el virus, es algo absolutamente global y se ha desarrollado globalmente, ha sido transmitido por el tránsito de las poblaciones y de los sujetos de un país a otro. Vuelvo un poco entonces a David Vincent, el protagonista de Los Invasores, ¿no? Esta pequeña molécula, que hasta podría haber sido creada de modo directo o indirecto por el humano, no cesa de no inscribirse en el discurso del conjunto porque su inclusión lo altera, lo amenaza, lo podría llevar a extinguir, ¿sí? Así como esos seres extraños venían de un mundo que se extinguía, aquí estamos ante una posible extinción, ¿sí? No quiero evitar este punto. ¿De qué extinción se trata? Bueno, de lo más simple sería de un discurso, de una forma de vida, ¿no?
Lo curioso es que a nivel global, lo que hacen los sujetos y muchos gobiernos es intentar desesperadamente seguir funcionando como si esto no estuviera pasando, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos de vacaciones, viajamos en aviones, ¿sí? Como si no estuviéramos ante un posible riesgo de extinción si continuáramos por este camino. En estas últimas semanas, y muchos de los colegas aquí presentes tendrán seguramente la misma experiencia, en el consultorio escucho día tras día el asombro, porque pareciera como el pasaje del aspo al dispo habría implicado un volver a la normalidad. Bueno, ya pasó, el virus ya fue, pero no fue, me dicen. Pero ¿cómo puede ser, Yago, que la gente esté en la calle circulando como si no estuviera pasando lo que está pasando? Como si todos los días en los diarios no hubiera información acerca de los contagios y los muertos. ¿Cómo puede ser algo así? Acá nos encontramos con una especie de doble negación, para ponerlo en un lenguaje sencillo. Porque al mismo tiempo, aquellos que pretenden circular como si nada pasara, ¿no? Ven que hay otros que usan barbijos, que intentan mantener una distancia, que hay muchas actividades que no se pueden realizar, que hay dependencias públicas que no están funcionando, que para ir a determinados lugares hay que pedir un turno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos muy lejos de una vida normal, entre comillas. Sobre esto se impone en este momento la promesa de una vacuna, que refuerza esta cuestión negacionista, porque es como que ya como va a salir la vacuna, dejaríamos de lado todo riesgo. Ya desde ahora, total, la vacuna va a venir en diciembre, a más tardar en enero, y vamos a estar todos a salvo. Una vacuna que sabemos que por ahora ninguna ha sido aprobada, no está claro la efectividad de la misma, la duración de la inmunidad producida, cuántas dosis habría que darse, si va a estar disponible para todo el mundo, cuánto va a durar el efecto de esta vacuna, por supuesto, si no va a producir efectos adversos importantes. Entonces, yo a veces tengo la impresión que muchos de nosotros, como David Vincent, estamos viendo como el contorno de lo real. Llamo lo real también al virus. El virus es lo real. Es aquello que ha retornado desde la realidad, ¿sí?, como real por haber sido repudiado por un discurso oficial y por los sujetos, que mucho no pueden hacer si el discurso imperante no les da elementos, no les da, como decía Daniel, representaciones necesarias, tal vez no suficientes, para que tenga un lugar en el psiquismo de los sujetos el riesgo real ante el cual nos encontramos. Entonces, muchos de nosotros, como David Vincent, no estamos logrando convencer casi a nadie, ¿no? Esta sería la situación. Porque la pandemia no logra inscribirse en este discurso porque es una anomalía. Voy a apelar a una serie mucho más reciente para decir que la pandemia es como un error en la matriz del discurso, en la matriz del magma representacional, en la matriz de significaciones imaginarias sociales que nos ordenan. No puedo encontrar un lugar y es rechazado porque si se incorporara lo alteraría tanto que dejaría de ser. Entonces es como que el discurso imperante hubiera producido una especie de defensa inmune que rechaza aquello que lo pone en riesgo. En un momento en el cual, además, hay muchas evidencias, muchos que están diciendo, hasta Bill Gates lo dice, que esto va a durar, no solo que va a durar mucho tiempo, sino que ya no podremos volver a vivir como vivíamos antes. Y que no podemos saber cómo va a ser la vida. ¿Cómo va a ser esa vida?
por supuesto que si la pandemia no consigue hacerse un lugar nítido en el discurso colectivo, ahí se produce una imposibilidad de incorporación al psiquismo de los sujetos. Entonces, cuando se habla de enemigo invisible, yo diría que ese enemigo invisible es lo que no cesa de no escribirse, lo que no cesa de no encontrar un lugar en el discurso común. Ahí hay una falla en la matriz que se ve atacada por un elemento de lo real que la pone en jaque. Marx y Engels hablaban del capitalismo como la obra de un mago que había desatado fuerzas que ya no podía controlar. Bueno, aquí tenemos de algún modo la prueba. Lo que ocurre es que este mago ahora se encontró con algo inconcebible dentro del sombrero y trata de hacer una y otra vez que vuelva a entrar en el mismo. Pero eso ya no es posible. Y esto es lo que produce una reacción inmunitaria en el discurso y en los sujetos que impulsan a lo que viven como invasor. Porque ocurre que hay otro virus que actúa como invasor y ya no es un virus biológico, sino una significación que podría desarticular el mundo instituido. Para que una significación se instituya, y voy terminando con esto, es necesario que haya un mecanismo de validación colectiva. En esto Daniel seguramente podría profundizar más, cómo es que algo se instituye a nivel representacional, cómo es que algo adquiere eficacia. Debiera darse un mecanismo de validación que yo lo asimilo a lo que en el psiquismo es el juicio de atribución, el juicio de existencia de algo. No sé cómo se podría denominar ni pensar a nivel del colectivo. Lo que sí entiendo, y conociendo lo que Daniel piensa, sé que esto lo ha transmitido, es que en este momento es fundamental una información permanente y detallada y que no intente tranquilizar. Para nada habría que tranquilizar. Pero acá lo importante no es solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Porque si yo digo que estamos en riesgo, pero al mismo tiempo estoy anunciando que se abren los vuelos a New York, a Madrid, para poner solo 2 destinos, que son focos de infección en este momento, ¿sí? Estoy desarmando lo que estoy diciendo con un acto que estoy anunciando, porque es una locura que empiecen a haber vuelos y más aún a esos lugares que son lugares caóticos en este momento en términos del contagio y que van a estar abiertos a partir de diciembre y algunos a partir de enero con varias frecuencias semanales, y esto es lo que va a hacer Aerolíneas Argentinas y fue anunciado la semana pasada. Hay mecanismos psíquicos que afectan a la realidad, que afectan el principio de realidad y el juicio sobre la realidad que se han estado fogoneando desde estos últimos meses. Estos mecanismos, muchos fueron mencionados por Daniel: la desmentida, la forclusión, la proyección y también la transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo, que son mecanismos absolutamente autodestructivos. Estos mecanismos suelen actuar en alianza, en una alianza mortífera. Y al mismo tiempo nos encontramos con aquello que Freud advertía a los bolcheviques cuando hablaba de la herencia que portamos en el superyo de las generaciones pasadas, que es como que martillaran en nuestra conciencia, con la inercia superyoica que hace muy difícil abandonar modos de vida. A esta altura del partido, debo admitir que yo no soy muy optimista en términos de lo que va a suceder, que a lo sumo adopto o me identifico con ese benévolo escepticismo de Freud, que pienso que a menos que se produzca un cambio antropológico, que es un poco lo que planteaba Freud a los bolcheviques, no se cambia el sujeto humano porque se cambia la economía,
se necesita otra cosa, se necesita que cambie el sujeto humano, se necesita un cambio antropológico. A menos que eso pase, lamentablemente creo que el porvenir no es muy bueno que digamos. Aunque pienso que igual, tal como David Vincent en la serie, vamos a seguir intentando convencer al mundo, tratando seguramente de fracasar cada vez un poquito mejor. Gracias. Muchas gracias, Yago. Bueno, por tu exposición y por la infinidad de preguntas. Desde ya les digo, antes de comenzar por ahí el diálogo entre ustedes, que me parece que estaría muy bueno porque además se quedaron planteados interrogantes para ambas disciplinas. La infinidad de felicitaciones y de saludos de todos lados que tienen ambos. Así que, bueno, después vamos a nombrar las distintas localidades. Por ahí ahora me parece que estaría bueno que pueda haber algún intercambio entre ustedes para después pasar a lo que aparece en el chat y algunas preguntas que nos van surgiendo, ¿no? Con esto que fueron marcando de distinta manera. Y por ahí estaba pensando que en esto que decía Yago con respecto al tema de la vacuna, que hay otra palabra que aparece con mucha frecuencia, que parece que apaciguara o que eso marcara que no hay problema, que se llama protocolo. Entonces todo lo que se abre se hace como la aclaración, ¿no? Pero con el protocolo que corresponde, como si eso pudiera evitar situaciones difíciles o graves o serias. Pero que me parece que es protocolo y vacuna, ¿no? Parece que están ahí como si fueran salvación, si bien son necesarios ambos. Bueno, ¿les parece el diálogo entre ustedes para después continuar? ¿Les dan ganas? ¿Vos, Daniel, querés decir algo en Sí, relación a lo que ya dale, sí. Sí, yo preguntó? tenía varias cosas, o sea, primero una aclaración, después 3, 4 cosas que me despertó lo de Yago, y después una pregunta para Yago, así que aprovecho, voy volcando todas y ahí Vale. vamos, ¿no? Por un lado, la primera, la aclaración, porque vos decías, bueno, Daniel habló más de los negacionistas y quería aclarar, nos estoy incluyendo, ¿sí? Digo, para dejar claro que no estoy planteando que el negacionismo está fuera, ¿sí? Porque es un modo de pensar el negacionismo es muy problemático, que está fuera y que es el mal, digamos, y no, así como, como proceso psíquico no es el mal, tampoco como sistema de representación es el mal, es un problema, pero no que sea el mal, y nosotros estamos inmersos en muchas de esas estrategias que yo desarrollaba. Entonces, primero quería como aclarar eso en términos de decir que algunas de esas formas negacionistas estoy seguro que las podríamos identificar en la gran mayoría de los que estamos acá. Jugando de distintas maneras, con otras intensidades, con otras lógicas, pero digo, y en su incidencia en los comportamientos. Después, me sugerían varias cosas tu exposición, Yago, que más que nada acuerdos, ¿no? Pero por ahí para darle una vueltita más a algunas cosas. Por un lado, vos planteabas esto que lo comparto, de procesos de negación que ocurrían en los actos oficiales, digamos, en las acciones oficiales, y que esto es interesante porque me parece que no es equivalente en todos los lugares, en todos los gobiernos, y que ese es un análisis también interesante de ver cómo ocurrió, y quizás nos hemos encontrado con una de las situaciones más dañinas, paradójicamente, siendo que no hemos tenido el gobierno más negacionista, pero hemos tenido una de las mayores inconsistencias y que eso genera en los comportamientos un efecto paradójicamente más nocivo que un gobierno negacionista. Porque cuando el gobierno tiene coherencia en su negacionismo, esto es, su acción va de la mano de un discurso que dice esto no tiene importancia y no existe, esto puede permitir que una parte de la población considere que el gobierno está equivocado, no esté de acuerdo e implemente una serie de cuidados en términos de decir el gobierno está negando algo que yo considero que es importante y por lo tanto yo tendría que implementar una serie de cuidados porque hay un gobierno que no está asumiendo su rol de cuidado.
digamos, ¿no? Y creo que esto explica también que la situación en Estados Unidos o en Brasil no haya sido de la envergadura que podría haber sido, en términos de que si bien hay gobiernos que han decidido no tomar acciones de cuidado, eso no quiere decir que nadie en la población ha tomado acciones de cuidado. Pero lo que marcaba Yago, y me parece muy interesante, es que acá hay un discurso de asunción del cuidado de la mano de una serie de actos que van exactamente en la dirección contraria. Esto es un discurso que no se condice con un conjunto de decisiones, de acciones, incluso de simbolizaciones que han sido muy señaladas y no fueron revertidas, tanto del presidente como de figuras importantes de representación pública que no aplican ese mismo cuidado en sus comunicaciones oficiales. Entonces hay como un desajuste entre el discurso y la acción que genera infinitamente más confusión que una consistencia negacionista, digamos, ¿no? En el sentido que no hay una desconfianza que el gobierno no está entendiendo lo que ocurre, y como entonces yo creo que el gobierno sí está entendiendo lo que ocurre, y hace tal cosa, entonces también la puedo hacer yo, porque eso debe estar bien, porque está entendiendo lo que ocurre y está tomando el cuidado. Y va de la mano con lo que decías, Nélida, que lo comparto totalmente, que es esta cuestión del protocolo, ¿sí? Porque además lo que nos dice la información, ahora que esta pandemia me ha dado la posibilidad de integrar grupos transdisciplinarios todo el año y aprender muchísimo de muchas cuestiones que no son la mía, pero lo que voy viendo, sobre todo a partir de los conocimientos que ya existen desde abril o mayo, es que gran parte de los protocolos están mal. Y que estamos en una situación de profunda confusión porque no terminamos de entender y no tenemos información clara de cómo se transmite este virus. Entonces estamos muy convencidos de que con el alcohol en gel estamos resolviendo todo, y la verdad que el alcohol en gel, más allá del error que se cometió en febrero o marzo, no nos ayuda demasiado en un virus que se transmite por aerosoles, ¿sí? Y donde el eje central no son las superficies, sino el respirar el mismo aire en lugares mal ventilados, en el cual el alcohol en gel no nos cambia nada el aire que vamos a respirar, ¿sí? Y me parece que acá se da una situación que explica los niveles de contagio de la Argentina en relación a otros lugares, en función de esta articulación compleja y difícil, y que puede producir, como decía, efectos tan o más nocivos que un negacionismo consistente, digamos, ¿no? Con todo el riesgo que tiene ese negacionismo consistente. Después, otro elemento que me disparaba a los Yago es el papel de la naturalización, ¿no? De la naturalización, que puede tener distintos caminos y que podría haber una naturalización positiva, y que es la que no ocurre justamente ante la falta de información, que es comenzar a naturalizar una transformación de la vida cotidiana que implique la incorporación de ciertas rutinas de cuidado. Pero por el contrario, lo que sí aparece es la naturalización de una elevación en el nivel de muertes diarias, que podían ocurrir por otros motivos y ahora se suman las del COVID, y que parece que ha pasado a ser parte de nuestra realidad y lo seguirá siendo. Y en este sentido hay algo interesante que es un elemento que es real de la perspectiva negacionista, y por eso es difícil incorporarlo como un elemento de la perspectiva negacionista, pero me parece rico traerlo sobre la mesa porque tiene que ver propiamente con ese nivel de lo ético-moral, que es que cuando cuando una de las miradas negacionistas plantea, pero ¿por qué tanta preocupación con el coronavirus si nosotros hemos aceptado y nos hemos acostumbrado a otro conjunto de miles y miles de muertes evitables ante las cuales no nos conmocionamos? Hay un elemento de realidad, en términos de decir, efectivamente, no es que el proceso de negacionismo se aplica solo al coronavirus. Nosotros cotidianamente hemos naturalizado y negamos las consecuencias de procesos de desnutrición, de destrucción de la población por otros motivos, que son parte de que decenas de miles de personas vivan en la calle sin tener un lugar donde ampararse del frío, de la enfermedad. Y bueno, y entonces ese argumento es interesante porque tiene un elemento de realidad, pero al contrario, en lugar de transformarse en un elemento, es decir, que el coronavirus nos pudiera servir para develar otras negaciones en las que estamos inmersos, en la estructura negacionista termina siendo, bueno, y entonces ¿por qué esto, si todo lo otro ha sido aceptado y está siendo aceptado y no se pone sobre la mesa, en esto de
de lo que llamaba la construcción de esas falsas equivalencias, que en este caso no sería tan falsa, ¿no? Y después una respuesta a una pregunta que hacías, Yago, y una pregunta que te quería hacer a partir de algo que planteabas. Primero vos decías, bueno, ¿cómo se dan los sistemas de validación de las representaciones o algo así? Te preguntabas y me parece que el concepto más rico ahí para pensar es el de hegemonía, ¿sí? Ese sistema de validación se construye a partir de la disputa por la hegemonía y que conduce un poco a tu reflexión final, ¿no? Que vos decías, bueno, eras escéptico, bastante escéptico en relación al porvenir, escepticismo que de alguna manera comparto, aunque creo que nunca hay que bajar los brazos, en el sentido que creo que lo que viene es la disputa por la representación, ya no solo de lo que ocurre, sino de cómo elaboramos lo que nos ocurrió. Y en ese sentido, si la elaboración es la actual, que es que lo que nos ocurrió es nada, que salimos bárbaro, discurso que estoy escuchando, que esto ha sido un éxito, porque el sistema de salud no colapsó y que lo hemos dejado atrás y que ya fue, creo que sí comparto tu escepticismo de que vamos a sumar un negacionismo más, digamos, además de no poder encarar el año que nos falta, que como decías, no, nada parece, ni el protocolo ni la vacuna, que lo vaya a hacer tan fácil, tan rápido, digamos, ¿no? Pero después tenía una pregunta también, cuando vos incluías a los elementos que yo había planteado, dos más, de ese análisis de Freud, y me interesaba muchísimo ver cómo los veías, que decías que también veías jugar la transformación en lo contrario y la vuelta sobre sí mismo, y que les veías un carácter muy problemático en ese sentido, y bueno, la pregunta era por ahí que lo ampliaras un poco, cómo es que veías jugar estas dos cuestiones en el proceso actual, ¿no? Pero bueno, hasta ahí 4 o 5. Tenía más, pero empecemos con esas y podemos seguir. Son un montón de cosas, la verdad. No sé por dónde empezar. Yo tomo, obviamente, esto de la inconsistencia de un discurso en un momento de crisis, no en cualquier momento, ¿no? En un momento en el cual se necesita una figura amparadora, ordenadora, ¿no? Aparecen inconsistencias, no tanto en lo que se dice, como decía vos, sino entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto genera una cosa obviamente muy loca en los sujetos, que es, bueno, si confiamos en que las cosas se han hecho bien, bueno, ¿cuál es el problema en sacarnos el barbijo y darnos un abrazo, como hemos visto que hace el presidente o algún otro funcionario, ¿no? Y por eso digo, lo grave de lo que pasó ayer, ¿no? Porque esto que pasó ayer, bueno, puede dar rienda. Bueno, ¿y por qué no podemos hacer velorio con 200, 300 personas? ¿O por qué no nos podemos juntar? ¿Por qué no vamos a ir a la cancha después de lo que pasó ayer? Con distintas barras bravas, además, que coparon la casa de gobierno y la plaza, ¿no? Y con cánticos sacándose las ganas de tantos meses de no ir a la cancha. Yo establecería una diferencia importante entre lo que es la negación y lo que es el negacionismo. Me parece que ahí es bueno, ¿no? Ver cómo hay una especie de perversión, por llamarlo de alguna forma, de un mecanismo psíquico necesario y fundamental, ¿no? Ahí yo creo que es una perversión en el sentido que ya deja de ser un simple funcionamiento psíquico para ser algo que puede ser utilizado políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es otra cosa, el negacionismo es como otro nivel. A ver, ayer alguien me comentaba, por ejemplo, que fue a hacer una consulta a un hospital, a un hospital privado, ¿no? Y que estaba inquieta. Entonces yo le pedí, soy medio hincha pelota en esto, a ver que me contara cómo había sido la consulta, ¿no? Cómo se había desarrollado, porque quería ver, como es alguien que tiene características fóbicas, si su temor respondía a una cuestión fóbica, que por otro lado hoy por hoy está bastante extendida y es más que entendible, o había algo más. Bueno, entonces, ¿qué me cuenta? Yo le digo, oíme, a ver,
antes de entrar el consultorio, digo, ¿cómo era? Me dice, no tenía ventana. Bien, digo, empezamos bien. Un consultorio sin ventana. Le digo, ¿hubo alguna distancia entre la persona que entró y salió y tu ingreso? No. Me dice, salió una persona y entré yo. No hubo nadie que en el medio limpiara, hiciera algo. Más allá de que yo sé que tampoco es tanto por el contacto táctil que va a venir un contagio, salvo que uno se toque, ¿no? Sino que el problema, como decís vos, está en el aire, está en los aerosoles. Y eso además lo sabemos, esto es lo que a mí un poco me chifla. Todos sabemos bastante de qué se trata, pero sin embargo es como que al mismo tiempo la cosa va por otro lado. Entonces yo dije, bien, bueno, por otro lado yo sé que la mayoría de los hospitales y de las clínicas tienen consultorios que son boxes, y esos boxes no tienen ningún tipo de circulación de aire. Es algo esquizofrenizante, digamos, ¿no? Es algo que da para pensar, bueno, ¿qué se puede hacer con eso, ¿no? ¿Cómo podemos estar en esa situación? Ahora, cuando vos decías, Daniel, y es cierto, ¿no? Que hay muchas otras, esto que plantean muchos negacionistas, llamémoslo de esa manera, aunque todos en algún punto lo seamos, como decís vos, ¿no? O tengamos algún aspecto de negación, muchas otras cuestiones como la desnutrición, bueno, la tuberculosis, que en nuestro país empezó a circular desde hace un tiempo, pero yo encuentro una diferencia, por eso insistí bastante en lo que dije, y es que ninguno de esas enfermedades, de esas muertes, de esos contagios ponen en jaque al capitalismo. Y la pandemia sí. Y esto es algo nuevo en la historia. Esto es algo de lo cual no hay antecedentes. Y creo que esto es lo que nos sitúa ante un panorama distinto, novedoso, y que esto hace que, bueno, esto que yo decía, bueno, pero ¿cómo que se van a abrir los vuelos a New York y a Madrid y a Roma ahora? Lugares que están llenos de virus, por decirlo de alguna manera un tanto grosera, cuando sabemos que el virus argentino ingresó a través de los viajeros que vinieron en aviones. Y es bueno porque ahí está el famoso dicho de ese asesor de Bill Clinton, ¿no? Que le permitió ganar en gran medida las elecciones, cuando dijo es la economía, estúpido, ¿no? Y acá es la economía, la que rige todo esto es la economía. Por eso yo digo, es como el capitalismo hubiera desarrollado una respuesta inmune ante algo que lo pone en jaque, que lo pone en problemas, en serios problemas. El capitalismo y el magma representacional, que obviamente tendría que ser muy distinto al que es en la actualidad y que probablemente vaya a cambiar, y si no cambia, no sé qué efectos va a tener de aquí en más. No sabemos cómo va a ser la vida, no sabemos cómo nos vamos a manejar. Por supuesto que está esto que planteas vos, Daniel, que si el gobierno, a ver, quiero ser claro, si el gobierno educara adecuadamente acerca de cómo hay que hacer para ir a un bar, cómo hay que hacer para hacer una actividad, cómo hay que hacer hasta para una cita ciegas, una cita amorosa ciega, si todo eso fuera establecido, bueno, y qué se puede y qué no se puede, y esto fuera dicho insistentemente, y no fuera, y no hubiera una contradicción en los hechos, bueno, creo que sería otra nuestra situación en este momento. Yo estoy de acuerdo con que este ha sido un gobierno de los menos negacionistas de entrada. Lo único que podíamos marcar de entrada como una marca de algo que no terminaba de aceptarse es que durante mucho tiempo siguió ingresando gente de afuera sin el mecanismo de contención, yo diría en Ezeiza, donde fuera, para que esa gente hiciera una cuarentena. No digo que no pudieran venir, digo, bueno, una cuestión de cuidado para esas personas para que no trajeran el virus como lo trajeron. Es lo único que yo podría criticar de cómo empezó todo esto. Pero bueno, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, tenemos sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que desaconsejaba la utilización de barbijos. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Y hoy por hoy
sabemos que es un elemento fundamental para impedir la propagación del virus, y sin embargo, estuvo en discusión durante mucho tiempo. La cuestión de estas defensas narcisistas, como la transformación en lo contrario o vuelta sobre sí mismo, Freud la planteaba como que son defensas al servicio de la pulsión de muerte. ¿Mm? Y ese es un problema que está muy ligado al negacionismo, ¿no? Es como, acá no pasa nada, yo me voy a bailar, yo me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se producen fenómenos casi de inmolación, ¿sí? Inconsciente, porque ahí actúa la omnipotencia del psiquismo que va de la mano de estos mecanismos, que hace que el sujeto se considere invulnerable, pero ahí empiezan a funcionar mecanismos autodestructivos y van de la mano con la proyección, van de la mano con la negación, con la desmentida. O sea, hay como un magma de defensas que no actúan de modo independiente y que todas tienen un denominador común y que es la pulsión de muerte. Porque el negacionismo tiene un fuerte componente de pulsión de muerte, sobre todo en estas circunstancias. Por lo menos es como que la activa, ¿no? Le abre el camino. Bueno, ayer lo vimos en el funeral de Maradona, claramente. Por ahora. Daniel, ¿vos querés decir algo? A ver, no, básicamente esto que planteamos estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la complejidad en esto, por ahí vos lo decías con mucha claridad, ya con esta falta de una política de promoción y reducción de daños que ha generado, o sea, ha activado todos estos procesos de los que veníamos hablando los dos, ¿no? En el sentido de, ha generado esta confusión entre discurso y acción y falta de circulación de información confiable que activa montones de procesos o lleva a lo que está pasando, que es que cada uno busca lo que puede y hace lo que puede o activa lo que vos decías, ¿no? Que de pronto aparece como una fobia, pero una pregunta es una fobia, o está dando cuenta de un hecho real, que vos decís, o sea, un virus que se distribuye por aerosoles y una persona que va a un lugar cerrado por el que circula muchísima gente en un lugar de salud y no quiere entrar, y bueno, la verdad que lo bien que hace, digamos, no se trata de ninguna fobia, sino que tiene claro, pero a su vez tiene claro algo que no circula con la suficiente claridad. Entonces lo que tenés, me ha pasado de mucha gente, conozco, claro, ustedes tienen más circulación porque tienen todos los consultorios, digamos, pero bueno, de gente que empieza a preguntarse, que se pasa el dato de que el óxido de cloro, del dióxido de cloro, que si en realidad, que si la vitamina D, que cómo hacemos con la vitamina D, que si la compran o la consumen no sé qué, que si salen o no salen a tomar sol, digo, y empieza a circular toda una cantidad de rumores que activan todo esto justamente ante la falta de claridad, información confiable, que es esto, no transmitir tranquilidad, pero además lo que implica el enfrentar cualquier fenómeno de estas características, que es la transmisión de información confiable en términos de reducción de daño. Es decir, la gente hay cosas que va a hacer, el problema es cómo las va a hacer, cuáles son más peligrosas que otras, cómo en esas peligrosas, cómo se pueden hacer, si se pueden hacer, cuáles son las que están definitivamente desaconsejadas. Esto con una falta de claridad total sumado a lo de ayer, ¿no? O sea, y además de esto, resulta que lo que se supone que de ninguna manera se puede hacer, que es estar muchos juntos, puede estar 200.000 todos juntos. Entonces, ¿cómo van a estar 200.000, pero yo no puedo despedir a mis seres queridos? No puedo? O sea, aparece todo este proceso de contradicción que activa todos los otros procesos, digamos, ¿no? O sea, todo ese funcionamiento psíquico me parece que está activado en esta permanente inconsistencia, ¿no? Eso por un lado. Y después esto, que me parece que todo esto incide en la disputa que se viene en los próximos meses, que es el intento de ver cómo se va a construir no solo la representación del presente, sino la representación de nuestra propia acción ante esto, digamos, ¿no? O sea, que me parece que va a dejar una cantidad de marcas, tanto a nivel político como a nivel ético-moral, a nivel de qué concepción de comunidad tenemos, la evaluación colectiva que hagamos, tanto individual como colectiva, de qué vivimos, cómo nos comportamos, cómo salimos de eso,
y cuál fue el tipo de actitud y de comportamiento colectivo con el que abordamos la situación, ¿no? Y en ese sentido sí comparto el escepticismo del que hablabas antes, si no hay un intento de intervenir desde otros lugares para poder hacer una crítica y otra capacidad de elaboración de todo este proceso que estamos transitando. Sí, yo agregaría además, Daniel, las marcas a nivel psíquico, a nivel clínico, que esto ya va dejando, ¿no? Bueno, estamos asistiendo a un nivel de consultas que va creciendo, disparada por la pandemia, por lo que la pandemia va desatando en el mejor sentido psicoanalítico del término, ¿no? Cómo se desatan las representaciones y las pulsiones, el enloquecimiento que se va produciendo. Bueno, se ven bastante en niños, en adolescentes, en todas las edades, cada grupo etario tiene lo suyo, pero creo que los grupos más expuestos son los de los niños, los adolescentes y los viejos, ¿no? Creo que está claro que son los grupos más expuestos y que, bueno, no sabemos ahí qué es lo que va a quedar, ¿no? Yo quería, de paso, retomar esto que vos dijiste de la hegemonía, ¿no? Yo pensaría, bueno, ¿cuál va a ser el discurso hegemónico? ¿No? No solamente para elaborar lo ocurrido, sino, voy a ponerme muy sencillo en esto, ¿habrá alguna incorporación de algo aprendido, ¿no? Por esto ocurrido? ¿Hay alguna elaboración posible? Porque ojo que no hay quien no diga hasta el momento que no van a haber otras pandemias, futuras pandemias, ¿no? Además van pasando cosas curiosas, como esto de los bisones, ¿no? ¿No? De los cuales, pobrecitos, incineraron un montón en Dinamarca, ¿no? Si no me equivoco. Les aclaro que yo, por las dudas, quemé el tapado de bisón que había quedado de mi vieja, no vaya a ser que por ahí venga algo medio extraño, pero fuera de broma, que se anuncian nuevas pandemias, porque por cómo se crían a los cerdos, de los cuales acá además podríamos llegar a tener un criadero gigantesco, ¿no? Es decir, ojo con lo que plantean los grupos ambientalistas y muchos científicos, ¿no? En términos de que esto es como, podría ser el principio, como que hubo dos pandemias fallidas, por decirlo de alguna manera, y la tercera es la vencida, es la que se impuso, pero que es como que se hubiera abierto la puerta de otras, ¿no? Entonces, si no podemos aprender mucho de esta, y aprender de esta implica un montón de cosas, y la verdad que no sé, no sé qué nos espera. Que justo es el aspecto que más me preocupa, ya hoy creo que coincidimos ahí, que es que en términos de la construcción de hegemonía que vamos viendo, es tremendo el resultado que se va construyendo, que es que justamente lo más interesante que como sociedad pudimos hacer, que son algunas medidas de cuidado, habrían sido absurdas e insensatas porque de todos modos el contagio y la muerte ocurrió, y entonces pareciera que el aprendizaje es que para qué todo eso, digamos, ¿no? O sea, para qué todo eso, y además esta asunción y aceptación de ese doble discurso, que por eso digo que irradió, porque yo lo marco la gravedad que le veo en el gobierno, pero que en realidad irradió absolutamente a grandes conjuntos de población que tienen un discurso con respecto al cuidado y una práctica contradictoria con ese discurso, porque es eso lo que se ha instalado, y eso, quizás ustedes lo conocen mejor que yo, pero a nivel psíquico, y diría que también a nivel social, puede proyectarse otra cantidad de procesos con una tremenda gravedad, porque además no es algo que no existía, ni en cualquier sociedad, ni en nuestra sociedad, pero que ha cobrado muchísima más legitimación esta escisión entre el discurso y la acción, digamos, ¿no? Y la legitimación de esa escisión. Y estas son de las cosas que más me preocupan, tal como decís, ante otra pandemia o ante cualquier otro conflicto con el que tengamos que lidiar, que puede ser una pandemia, pero puede ser una guerra o puede ser cualquier otro fenómeno que requiera la articulación de normas de cooperación, de procesos. Es mucho más difícil que lo poco que se cumplió se cumpla después de la experiencia que hemos vivido si no hay un proceso de elaboración de esa experiencia. Porque si ya uno de los procesos fue el bajo nivel de cumplimiento, después de esta conclusión
colectiva que se saca ante una nueva posibilidad de necesitar de medidas de cuidado cada uno con respecto a lo demás, uno tiende a suponer que el nivel de implementación va a ser infinitamente más bajo, ¿no? Porque no hay una construcción del valor de eso o de que el problema podría haber estado ahí en no haber logrado controlar la propagación del contagio, ¿no? Sino que la conclusión colectiva me pareciera que es más bien la contraria y es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, más allá de cómo siga la segunda ola o no, cómo sigue en la cabeza de nosotros todo esto, ¿no? Bueno, pero a ver, tenemos un avance de cómo sigue, ¿no? En términos de lo que pueda ocurrir en las fiestas, en las vacaciones, ¿no? O sea, tenemos muy próximamente una puesta en acto de una negación de lo que está pasando, ¿no? Y yo recuerdo siempre, alguien que vive en Europa me decía, más concretamente en España, me decía, bueno, ahora nos vamos todos de vacaciones. Esto me lo decía en julio, agosto, por ahí. Y después esto va a explotar de contagios, ¿no? Y es lo que pasó, ¿no? Y nosotros ahora estamos viendo, ¿no?, que esto es lo que va a pasar acá. O sea, tenemos un problema con lo que pasó hasta aquí, pero también con lo que va a pasar a corto plazo, y que pareciera como que inevitablemente vamos hacia la segunda ola, como si la segunda ola fuera un hecho natural, ¿no? Es la naturaleza la que dispuso que el virus aparece una vez, después aparece. No, son los sujetos humanos los que producen esto, somos nosotros, ¿no? Y ahora parecería ser como que esto es algo inevitable, ¿no? Y es muy preocupante. A ver, además de felicitarlos a ambos, han aparecido en el chat por ahí alguna cuestión en relación a lo que tiene que ver con cómo diferenciar lo que tiene que ver con la negación a nivel psíquico de la social, que creo que ustedes ya han expresado, pero que por ahí se ve que despierta todavía inquietudes. Y pensaba por otro lado que no es equivalente, no pretendo decir que son equivalentes, pero no sé si las podemos dividir en una cuestión tan diferenciada entre lo que tiene que ver con la negación a nivel psíquico, si bien es propio de cada sujeto, de cada subjetividad, y lo que pasa a nivel social. Pero me parece que, bueno, habría que ver qué es lo que querrían decir ustedes de esto, si les parece que hay algo más que tienen que agregar. No, por ahí es el eje que nos habían convocado, digamos, pero por ahí agregarla, a mí me gusta mucho la mirada epistemológica más de Piaget, de Rolando García, cuando plantean la realidad no se divide por nuestras taxonomías disciplinarias. Nuestras taxonomías disciplinarias son formas de reducir y abstraer la realidad para tratar de entenderla. El problema es que, bueno, en esas reducciones y abstracciones hay lógicas propias de construcción de los conceptos, pero el problema es que cuando analizamos una realidad, todo eso opera conjuntamente. Entonces, para poder avanzar, lo que necesitamos es poder poner sobre la mesa esos reduccionismos disciplinarios para ver cómo encontrar lenguajes comunes, ¿sí?, que puedan permitir esa complejidad de lo real, ¿no? Y me parece que con el negacionismo nos pasa eso, y por eso lo sacaría, que lo veía en algunos de los comentarios de la versión más extrema del negacionismo como alternativa política, marginal, podríamos decir, y me parece que cuando lo pensamos en esa clave no nos permite entender, y por eso cuando yo me refería a representaciones negacionistas, me refería a formas de racionalización muy generalizadas en las que se juega en el plano de la representación social lo que se juega en el plano psíquico a nivel de las distintas formas de la negación, que por eso que incluye a la desmentida, a la forclusión, a la renegación, pero digo, cómo se juegan en el plano de las representaciones sociales, y por eso decía que no me estaba refiriendo a un grupo pequeño de sectores marginales que buscan producir X efecto con eso, sino a respuestas colectivas a nivel de la representación que tienen
puntos de diálogo y contacto con lo que está pasando en el aparato psíquico, pero que articulan también racionalizaciones de otra cantidad de cuestiones, y por eso incluía lo de Sartre, ¿no? O sea, de otra cantidad de procesos que derivan más del egoísmo, del intento de sostener el confort, mismo de lo que decía Yago, de la lógica que requiere la continuidad del capitalismo tal como existe, digamos, toda una cantidad de factores que se van articulando en el sustento de esas representaciones negacionistas, pero entendiéndolas en este sentido, negacionismo en tanto el no poder hacerse cargo de lo que implica esta transformación de la realidad, digamos, ¿no? Negacionista en términos de esto de que me propongo alterar tal cuestión para producir un efecto político determinado. Sí, yo vi algunas intervenciones respecto de lo sucedido ayer, ¿no? Como futbolero que soy, no me puedo abstener de decir alguna cosa. Yo creo que evidentemente era una situación muy difícil de manejar, la del velatorio de Maradona, ¿no? Creo que eso estaremos todos de acuerdo. Puedo cuestionar el lugar donde se llevó a cabo, creo que debiera haber sido otro, más que nada por una cuestión del control del acceso. O sea, hay modos, a ver, digamos, racionales de hacer las cosas y con cierto cuidado que hasta se implementan en los partidos de fútbol, donde la gente no es que hace una fila infinita para entrar a la cancha, sino que es cortada cada tanto, hay distancias, ¿no? Para que no haya amontonamiento, ¿no? Bueno, hay estrategias para que esto no hubiera ocurrido. Pero yo creo que está todo el aparato institucional y el colectivo social impregnado de esta cosa negacionista, que es como que no termina de aceptar que las cosas, si se pueden hacer, hay que hacerlas de otra manera. Estamos en otro registro viviendo ahora. Entonces yo no sé, no soy experto en el control así de grandes multitudes, pero debieran haber habido otras posibilidades de hacer lo que se hizo de otra manera y sin que la gente se pusiera en riesgo. Pero bueno, lo cual quiere decir que seguramente, ahí no sé quién decía que en Nápoles, bueno, y con toque de queda y todo, la gente igual salió a la calle. Sí, por supuesto. Bueno, si uno sabe que eso va a pasar, tiene que encauzarlo, tiene que darle un cauce, tiene que dar una forma, que además sirve como mensaje. Esto es algo que se va como autorreproduciendo. Si yo hubiera hecho ayer algo controlado, cuidado, esto hubiera sido un mensaje no contradictorio al resto de la sociedad. Y sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Con lo cual no salimos de una dicotomía como puede ser, bueno, había que hacerlo o no había que hacerlo. No, yo creo que se podía hacer, pero de otra manera, que esto podría haber sido pensado y realizado de otra forma. Pero bueno, no es el caso. Sí, dos cositas, una retomando esto, Yago, y otra retomando varias preguntas Sí. que había en el chat. Una, me parece fundamental esto que decís, porque vale no solo para lo de ayer, que lo comparto, y también como futbolero pienso que algo había que hacer, ¿no? Pero esto último que planteas de quebrar la contradicción entre hay que hacerlo o no hay que hacerlo, y que lo que está detrás del concepto de la sociología de salud de reducción de daño es, no es hay que hacerlo o no hay que hacerlo, sino hay que hacerlo distinto. Esta es la lógica. O sea, las cosas que no se pueden dejar de hacer, no se van a dejar de hacer. El problema es cómo hacerlas. Entender que hay que hacerlo de otra manera, y esto es lo que más nos ha faltado. Después quería recuperar dos preguntas del chat, de las primeras que están conectadas, que son la de Marta y la de Diana, que tenía que ver con el rol de la transgresión, ¿no? O sea, con la vinculación de las estrategias negacionistas alrededor de la lógica de la transgresión. Y me parece que lo que me resulta muy preocupante en este plano es que es la transgresión a qué. Porque digo, a mí me parece que no necesariamente la transgresión es algo negativo, al contrario, digamos, cuando uno enfrenta un orden, en muchos casos está buscando producir la transgresión, pero lo más preocupante es que aquí es la transgresión a la norma de cuidado, la transgresión a la norma de cooperación, entonces que se articule una legitimación, un apoyo, podríamos decir casi una
una incitación a la transgresión a las normas de cuidado y cooperación, me parece que tiene una enorme gravedad política en esas disputas por la hegemonía o por las formas de elaboración de lo ocurrido, ¿no? Entonces yo quería recuperar ese comentario, que efectivamente hay un elemento vinculado a la transgresión, pero que no es cualquier transgresión, sino que es una transgresión muy preocupante en ese sentido, porque es la transgresión justamente al cuidado, ¿no? La transgresión a la cooperación, la transgresión a lo que implica formas de solidaridad. Es esta la transgresión que se busca, ¿no? La transgresión al poder como forma de opresión. Hay muchísimos temas que aparecen, el chat está rebalsante de temas y de preguntas. Yo les quería preguntar algo. ¿Ustedes suponen que el mecanismo de negación, que es un mecanismo necesario para el psiquismo individual y singular, es como la base para el negacionismo? Porque por lo menos en lo personal, para mí el negacionismo, por ahí es una deformación, el negacionismo tiene más un tinte, un sonido político y unido a ciertos hechos históricos muy dramáticos de la sociedad, no solo Argentina. Son 30.000 desaparecidos, no son, ahora son. El holocausto existió, no existió. Es como que me cuesta mucho asociar la negación como mecanismo intrapsíquico, defensivo, a el concepto de negacionismo, aunque la matriz de la palabra sea la misma. ¿Cómo la piensan? Sí, por ahí 2 o 3 cosas, porque aparecía bastante en los comentarios esto, ¿no? Así que en el chat, Sí. así que lo retomo también, de ahí, de esta distinción. Yo creo que hay una primera diferencia que hay que hacer, que es lo que decíamos cuando estamos en planos distintos en relación a la representación con el aparato psíquico, que es que el negacionismo, en tanto elemento de representación, se vincula a una racionalización. Esto es lo que no existe en el plano de la representación, y por eso decía que no veo la posibilidad de pensar en un inconsciente colectivo. Lo que no existe es el elemento de represión, ¿sí? Por lo menos a nivel de construcción de la representación. Implica una racionalización, por lo tanto implica un elemento de construcción de sentido, ¿sí? Que es distinto cuando lo que está en juego es una represión que te impide que algo se conecte con esa construcción consciente. Entonces, eso por un lado. Ahora después, en términos de las formas en que funciona como representación, querer establecer una distinción tan clara entre esas formas extremas de negacionismo que nos producen mucha más repulsa, digamos, que formas de negacionismo más, no las llamaría defensivas tampoco, pero por ahí más light, si querés, en las que operan las representaciones, me parece ya más difícil, ¿sí? En el sentido que lo que estamos viendo es cómo en el plano de las representaciones operan distintas formas de negación de la realidad, y que esas distintas formas de negación de la realidad, la intencionalidad política que le asignemos, les introduce un tema de excesiva subjetividad, digamos, porque tiene que ver con nuestra, a ver, ¿cómo decirlo? Con nuestra sensibilidad, de alguna manera, a cómo operan esas distintas formulaciones negacionistas en tantos sistemas de representación, ¿sí? Y la segunda cuestión, en relación a lo que planteabas, es que yo ponía en cuestión, en esa primera intervención mía, que podamos pensar a la negación como mecanismo psíquico solamente en un sentido defensivo. Yo decía protectivo, pero vale para lo mismo. Decía, bueno, ahí es donde traía este elemento que introducía Sartre, de decir, me parece que es más complejo, que solamente que hay un nivel de legitimación importante
incluso en tanto mecanismo psíquico, si solamente podemos observar su carácter defensivo, que efectivamente existe, y no vemos este otro elemento del autoengaño, la mala fe, incluso en su funcionamiento dentro del aparato psíquico. Sí, yo lo que podría agregar a esto es que el negacionismo es algo que excede al psicoanálisis en principio y al psiquismo, es algo, ¿no?, que es una creación colectiva, ¿no? No importa cómo se produzca. Ahora, que tiene mecanismos psíquicos a su servicio, no cabe duda, y que los fogonea también. Nosotros sabemos que hay varios mecanismos psíquicos que recaen sobre la percepción de la realidad, ¿sí? Esto es lo que Freud trabaja también en algunas consecuencias psíquicas, por ejemplo, de las diferencias sexuales anatómicas, ¿no? Pero no solamente allí. Entonces tenemos a la forclusión, o al repudio, a la verwerfung, tenemos la desmentida y tenemos la negación. El negacionismo facilita el funcionamiento de estos mecanismos psíquicos, ¿sí? O sea, yo puedo decir, no hay ninguna pandemia, no está la pandemia, mecanismo de negación. También puedo decir, sí, la pandemia está, pero sí, bueno, pero yo mañana me junto con 30 amigos a hacer un asado y nos tiramos a la pileta, de mentira. Y después puedo decir, esto es una creación, no sé, de Putin, porque quiere someter al mundo y ahora encima nos va a meter la vacuna y vamos a terminar siendo todos unos robotitos, ¿no? Unos muertos vivos, unos zombies, ¿no? Ya es una teoría delirante, pero que está validada por un negacionismo que es un mecanismo más sociológico, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, pero el psiquismo tiene defensas que actúan sobre la realidad, y esto es a veces algo que los psicoanalistas mucho no tenemos en cuenta, ¿no? Es decir, y eso nos plantea hasta una clínica distinta. Por eso yo le preguntaba a mi paciente, pero ¿cómo era el consulto? Porque ella me decía, no, yo esperé en el patio. Estuve 1 hora esperando en el patio de la clínica porque no quería entrar. Yo digo, bueno, pero esta se está aspirando cada vez más. Y no, menos mal que estaba en el patio. Ahora convinimos con ella en que no vuelva a una segunda consulta, por ejemplo. La va a hacer a distancia, ¿sí? Porque también tiene que haber una coherencia entre lo que va pasando en el análisis y algo que es del orden de la realidad, ¿sí? Ella se estaba poniendo en riesgo en esa consulta. Fue por una pavada y podría haber terminado con algo grave. Entonces, negación, desmentida, rechazo, son 3 mecanismos que recaen sobre la realidad. En el trabajo con esta persona, lo que veía yo es que ninguno de estos mecanismos estaba en funcionamiento, para nada. Ella en realidad estaba tratando de defenderse de un riesgo que le estaba planteando una institución sanitaria, además, una incongruencia absoluta. Bueno, la verdad que compartimos la preocupación, ninguna duda, y agradecemos enormemente la exposición. Creo que de alguna manera también quedó, tal vez quedó como muy marcada, seguramente para todos, en función de lo que pasó ayer, digamos, ¿no? Me parece que hay algo que marcó, pero que las exposiciones de ustedes trascendió el hecho en sí, digamos, de qué reacción se tiene frente al dolor, y no se soslaya el dolor y se hace algo sin racionalidad. No sé si sería la cuestión. Me parece que bueno, esto que decían, que bueno, alguien tiene que encargarse de encauzar esa irracionalidad, si se lo pudiera llamar así, en términos de apasionamiento, ¿no? Si las pasiones pueden llevar a esa situación que puede terminar siendo autodestructiva. Me parece que estos son temas muy delicados, muy complejos, ustedes lo han planteado de una manera maravillosa, ambos,
en esta cuestión que no podemos pensar binariamente, ¿no? Como psíquica social, sino que cómo se entrecruzan, cómo tienen puntos en común, cómo tienen sus especificidades, y me parece que son temas para seguir pensando y desarrollando, así que bueno, tener un enorme agradecimiento a las exposiciones de ustedes, y por otro lado pensar que, bueno, que tal vez podamos volver a contar con la presencia de ustedes, porque tenemos mucho para pensar por delante, porque no es solo lo que sucede y lo que va sucediendo, lo que sucedió, lo que sucede y lo que va sucediendo, sino algo que por ahí se destacaba hace un rato, que es algo del porvenir, que no es que se pueda adivinar, pero que hay algo de lo que parece que no sirve como experiencia, de lo que puede estar ocurriendo en otros lugares, y que uno podría anticiparse de alguna manera, aunque no se tengan certidumbres, habría alguna manera de anticiparse de que hay algo, de que lo que se podría tratar o intentar evitar en lugar de incentivar, como lo que tiene que ver con lo que pasa en otros países, donde ni siquiera les ha dado resultado el exterminio de los bisones, porque hay una información que circula que habría que ver si es, fidedigna, donde han tenido problemas de emergencia de los bisones por no haber, por los mismos gases del entierro, como no han tenido una profundidad necesaria, empezaron a emerger y empezaron a tener problemas con la emergencia de los cadáveres de los bisones. Así que, digamos, me parece que hay mucho para pensar desde el accionar de los humanos, aparte de los lugares de organización, ¿no? Que dan lugar a hacer ciertas acciones de las que después hay que lamentar, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo más, para que vayamos terminando, porque bueno, los tiempos ya nos marcan, lamentablemente nos quedaríamos charlando mucho más. Bueno, algo que quieran agregar ambos, y nosotros volvemos a reiterar enormemente el agradecimiento y lo valioso de las exposiciones. No, en mi caso agradecerles nomás, la verdad que muy, muy enriquecedor y para continuar, digamos, ¿no? Pero no más que eso, sí, como decir, podríamos seguir 3 horas, pero bueno, tenemos todos seguramente otras numerosas reuniones. Este tiempo que nos ha generado esto, que hemos hasta productivizado los tiempos de traslado, ¿no? O sea, ahora en vez de trasladarnos estamos una cosa atrás de la otra. Tal cual. Sí, Pero yo más que también, nada por agradecer. supuesto, agradecer y agradecerle a Daniel por el intercambio, por el diálogo. Creo que ha sido muy, muy rico, muy interesante y bueno, que han surgido cosas para seguir pensando para todos, ¿no? Sí, tal cual. Y lo interesante de que sea un diálogo, y un intercambio entre dos disciplinas tan interesantes y tan complejas. Bueno, sí que les agradecemos a todos los participantes, a todos los que estuvieron interviniendo, aunque sea a través del chat, y bueno, que sigamos estando conectados, que es la manera en la que nos podemos encontrar por ahora. Bueno, un aplauso. Muchas gracias.